Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Del terror a las coaliciones de izquierda. La oposición ha nombrado como sobrerepresentación a lo que es la asignación de curules de representación proporcional, es decir, a los pluris. Le ha llamado así para enfatizar una vez más una de sus falacias, que no se corresponde el voto masivo por Claudia Sheinbaum y Morena con las 2/3 partes del Congreso para reformar la Constitución. Su queja es la demostración de que la oposición no ha terminado todavía de perder. Pero no quiero hacer aquí los ejercicios matemáticos que están por todos los medios sin que alguien alcance a entender eso que dijo la que aceptara su derrota a la medianoche del 2 de junio, de que Morena se quería robar 10 millones de votos. Eso nadie lo entendió y no tiene mucho caso saber de dónde proviene la cifra de una ex candidata que mintió durante la campaña presidencial con datos inventados de la deuda externa, inseguridad, homicidios, deuda de Pemex y hasta de la generación de empleos en la Ciudad de México. En cambio, me parece más interesante hacerles una breve historia de cómo lo que ahora reclama la oposición como desventajoso antes le sirvió para mantenerse en el poder ejecutivo y legislativo. Esta es pues la historia de nuestro artículo 54 de la Constitución, también llamada la breve historia de terror de la coalición de izquierda. Como muchos de los desaguisados nacionales, todo empieza con Carlos Salinas de Gortari. Como saben, él recurrió a un fraude burdo ordenado por Miguel de la Madrid y sus gobernadores en 1988. Llegó a la presidencia entre costales de votos a favor del frente de Cuauhtémoc Cárdenas encontrados en las carreteras de Guerrero y Michoacán, con registros de votantes que ya se habían muerto, y una operación en la que se quemaron casillas, desaparecieron o se rellenaron urnas, y hubo asesinatos, notablemente los de Obando y Gil, los encargados del cómputo del ingeniero Cárdenas. Salinas estaba obsesionado con su ilegitimidad y decidió ponerle un remedio. 2 años después seguía preocupado con la elección intermedia en puerta. El viernes 6 de abril de 1990 decretó una modificación al artículo 54 que decía, basándose en la reforma de 1986, es decir, la de Miguel de la Madrid, de nuestro querido protagonista, el artículo 54. Decía, al partido político que obtenga el mayor número de constancias de mayoría y el 35% de la votación nacional, le será otorgada constancia de asignación de diputados en número suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara. Se le asignarán también 2 diputados de representación proporcional adicionales a la mayoría absoluta por cada 1% de votación obtenida por encima del 35% y hasta menos del 60%. Es decir, Salinas calculaba que si el PRI solo obtenía 35% de los votos, pero ganaba más distritos electorales que la oposición, tendría derecho a la mayoría calificada y por tanto se le agregaban curules como si fuera buffet de hotel. Luego, ya más sereno, Salinas pensó en que el PRI estaba todavía lejos de no ser el omnipresente y entonces redactó otro inciso más adecuado. El partido que obtenga entre el 60 y el 70% de la votación tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos por el principio de representación proporcional hasta que la suma de diputados por ambos principios represente el mismo porcentaje de votos. Es decir, el PRI ganaba por 70%, pero si ese porcentaje no se reflejaba en el número de las curules, se les asignaba de la lista de sus pluris para que lo igualara. Tuviera 35 o 70%,
el PRI tendría siempre la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Así de simple, y háganle como quieran. El haya sido como haya sido al estilo salinista. A eso se le llamó la cláusula de gobernabilidad, no sobre representación. Las coaliciones a las que temía Salinas eran por el Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas y aparecen bajo los siguientes términos ya en el Código Electoral que el mismo Salinas propone. Dice: concluida la etapa de los resultados y declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, termina automáticamente la coalición parcial por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaran electos quedarán comprendidos en el partido político o en el grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición. Es decir, desde 1990 se sabe que las coaliciones electorales, como su nombre lo indica, son para las elecciones. Desde Salinas se sabe la diferencia entre partido político, coalición electoral y grupos parlamentarios. Son tres cosas distintas en la ley, pero ahora oradores estrella como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama confunden las tres con su vago concepto de fuerza política. Pero volveremos sobre sus dichos más adelante. La paranoia de legitimidad de Salinas lo lleva a poner en el código lo siguiente: a la coalición le serán asignados el número de diputados por el principio de representación proporcional que le corresponda, como si se tratara de un solo partido político. Ahí está lo que reclaman ahora Claudia X González, Acosta Naranjo y Xóchitl Gálvez. En el código de Salinas sí estaba lo de las coaliciones restringidas a su número de pluris. ¿Por qué? Porque el PRI había tenido que enfrentar a un frente, el de Cuauhtémoc Cárdenas, de 4 partidos. Luego, en 1993, en la cúspide de su celebridad internacional como el Gorbachov mexicano, Salinas de Gortari se puso demócrata y agregó otra reforma constitucional. Ningún partido político podrá contar con más de 315 diputados por cualquiera de los dos principios. Ya aliado con Acción Nacional, que había aceptado el fraude electoral a cambio de las gobernaturas, le reservó 185 diputados para cohabitar, como se decía en esa época, las tranzas entre los dos partidos. En 1991 se hizo el IFE, presidido por el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y la credencial con fotografía. Nada se dijo de la cláusula de gobernabilidad que hacía que los votos no fueran realmente importantes, sino la estabilidad política del PRI y de su jefe nato en ese momento, Carlos Salinas de Gortari. La mayoría absoluta en la Cámara de Diputados no dependía tanto de los votos, sino de esa reforma constitucional. La siguiente modificación de nuestro vapuleado artículo 54 fue de Zedillo. El 22 de agosto de 1996 se decretó que ningún partido podría tener tantas curules que excedieran el 8% de su votación nacional o 300 diputados. Zedillo es cuando ya se afianza el PRIAN y sus creadores tienden a ver al país como bipartidista, como los Estados Unidos. La idea es cerrar una tercera opción, necesariamente de izquierda, cuando no antineoliberal. Pero será en la reforma del 2008, con Felipe Calderón, cuando se borra definitivamente las coaliciones y se quedan solo los partidos políticos para la asignación de curules. A cada uno, sin importar si están coaligados o no, se le asignan sus pluris por la votación nacional. ¿Por qué la eliminaría Calderón, otro presidente que venía de un fraude electoral en 2006? Porque seguramente estaba pensando en una coalición PRI-PAN, como la que pudo darse en 2018, pero que se encontró con la decisión férrea de Anaya y de Meade de ser ellos los beneficiarios. Al final no se logró, pero esa posibilidad de mayoría absoluta con una coalición estuvo ahí. El punto es que al PRI le beneficiaba esta situación. En la elección de 2015, por ejemplo, PRI y el Partido Verde formaron una coalición de derecha que les permitió una representación del 50% en la Cámara de Diputados,
aunque solo habían obtenido 40% de los votos emitidos, una sobrerepresentación de casi el 10%, por encima del tope establecido por Zedillo. Por esa ventaja de casi el 10% más de curules sobre votos, el PRI ya no quiso cambiar la desaparición de las coaliciones del Código Electoral propuesto por Calderón, porque le convino. Los comentaristas de la radio y la tele no pusieron el grito de sobrerepresentación al aire porque una coalición de derecha no genera miedo alguno, si acaso exaltación, sueños húmedos de que se puede enfrentar a la izquierda con una candidatura chistosita. Pero fue la moratoria legislativa con la que se ahorcaron los del PRIAN. Pudieron haber entrado a la discusión de la reforma electoral constitucional y haber colocado de regreso las restricciones a las coaliciones de las épocas doradas del control priista. Pero la bloquearon en 2021 y la Suprema Corte bloqueó el Plan B, que contenía la desaparición de las pluris y una proporcionalidad total en los distritos electorales. Ellos mismos, que se habían quejado de sobrerepresentación cuando Andrés Manuel y Morena ganaron apabullantemente las elecciones de 2018. Su queja fue resuelta el 23 de agosto de 2018, cuando el tribunal decidió que no es posible considerar a una coalición como un solo partido político, puesto que la asignación de diputaciones de representación proporcional, o sea, las pluris, corresponde exclusivamente a los partidos políticos y no a las coaliciones, por lo que los límites de la sobrerepresentación solo son aplicables a aquellos, es decir, a los partidos. Había desaparecido la ley electoral con Calderón y nunca fue rescatada por los partidos. Así llegamos a este 2024 en la breve historia de terror de las coaliciones. En su página, Sociedad Civil MX, de Xóchitl Gálvez y Claudio X González, sostiene sin mucha razón lo que vemos ahora no es una asignación de curules para las pluris, sino, según ellos, el inicio de la dictadura castrochavista, trompista, putiniana, neuroasiática africana. Ellos dicen que lo que estamos viendo es una sobrerepresentación, un término que nos han impuesto los medios y que de entrada lleva el juicio, el sesgo ideológico en la entraña. ¿Por qué sería sobrerepresentación ahora y no cuando Salinas, en los tiempos gloriosos del inicio del PRIAN, en su noviazgo, en que los medios le llamaban gobernabilidad? ¿Por qué ahora y por qué contra la izquierda? Porque entraña la posibilidad de hacer reformas constitucionales que consoliden al nuevo régimen político de la 4T. Nada más por eso. Sus argumentos son casi de risa. Dicen los abogángsters de la marea rosa de Gálvez y Claudio X. Se debe realizar una interpretación histórica, sistemática, teleológica y grantista de lo dispuesto del artículo 54 constitucional para considerar que los techos de sobrerepresentación son aplicables para toda fuerza política, esto es, aplicable a partidos y coaliciones. Esto es falso, como lo hemos visto. La Constitución no habla ni ha hablado nunca de fuerza política, habla de partidos políticos. Pero sigue el documento de ellos. El sistema es claro en cuanto al objetivo de impedir que cualquier fuerza política, lo repitan, tenga una mayoría de 2/3 partes en el Congreso. Es decir, se establece claramente que ninguna fuerza política por sí sola puede reformar la Constitución. La historia nos dice que las reformas al 54 constitucional y al 59 del Código Electoral eran para evitar las coaliciones de la izquierda, para desalentarlas, porque se sabía que podían poner en aprietos al PRI. Es decir, era lo contrario de lo que se dice hoy, que para proteger la pluralidad. En realidad, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, la idea fue no perder el poder en el bipartidismo de esa tranza llamada PRIAN. Pero sigue diciendo el documento de la Sociedad MX. Existen elementos históricos, jurídicos y políticos que muestran el vínculo entre los tres partidos políticos que refieren su voluntad de gobernar en conjunto y que la coalición trascienda los aspectos electorales y se constituya como fuerza política gubernamental,
lo que obliga a reconocerlos como tal para el establecimiento de la sobrerepresentación. Es falso que una coalición siga de lo electoral a lo político gubernamental. Hasta Salinas lo tenía claro, la diferencia entre partido, coalición, gabinete y grupo parlamentario. Más bien eso es lo que hizo el PRIAN cuando pasó de su coalición a la moratoria legislativa y luego a tener estos acuerdos como el de Coahuila, donde se repartían notarías, puestos en el IFAI y hasta unas rectorías de universidades públicas. Formalmente, una coalición electoral se deshace después de la elección, como su nombre lo indica. Es falso que vaya de una a la otra, y hablar de que el PT o el Verde van a cogobernar con Morena es tan volado como que el Verde cogobernó con Peña Nieto. Así llegamos a estos terrenos en los que una asignación plurinominal de las curules lleva nuevamente a la oposición a seguir perdiendo. No se han cansado de hacerlo y todo es porque no se pueden explicar el 2 de junio. No saben por qué ganó Claudia Sheinbaum, pero mucho menos por qué perdieron ellos. Muchas gracias por escuchar.